Bienvenidos al Mundo desde el Sur. 13 de agosto se cumplen 100 años del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y el Sur Global rinde homenaje a la persona que desafió la hegemonía imperial y transformó para siempre la historia de nuestra América. Su pensamiento sobre soberanía, autodeterminación y la integración del Sur Global mantiene plena vigencia. Fue clave en la transformación del mapa político latinoamericano al colocar a los pueblos como verdaderos protagonistas. Vamos a analizar su legado marcado por la defensa del antiimperialismo y la justicia social que sigue trascendiendo las fronteras y convocando al debate imprescindible sobre el futuro de nuestra región. Antes del análisis, revisamos la pregunta que hemos propuesto en Telegram para que usted participe durante nuestra emisión. A 100 años de su natalicio, ¿qué aspecto del legado de Fidel cree usted es el más urgente hoy frente al actual escenario en Latinoamérica? Ahí están las opciones. Le invitamos desde ya a participar. Comenzamos con el análisis en el Mundo desde el Sur. Me acompaña en la distancia Atilio Borón, politólogo y sociólogo argentino. Muchísimas gracias, profesor, por su tiempo. Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Siempre un gusto poder conversar con usted, profesor, sobre los temas importantes en nuestro continente. Y bueno, 100 años del natalicio de Fidel Castro. ¿Cómo evaluar, profesor, la vigencia del pensamiento político de Fidel en un escenario internacional, bueno, donde el imperialismo estadounidense y sus aliados intentan reimponer doctrinas de dominación en nuestra América? Bueno, Fidel, digamos, fue un hombre que marcó una etapa, ¿no es cierto? Yo diría de que fue el estadista más importante a nivel mundial en la segunda mitad del siglo XX. Y fíjate que estoy ahí incluyendo grandes líderes que aparecieron, sobre todo en los países más desarrollados, que son los que tienen más protagonismo internacional. Pero Fidel adquirió un protagonismo realmente sensacional, porque de alguna manera él anticipó procesos que se fueron dando después. Por ejemplo, la conformación de algo que hoy en día ya damos por hecho como una realidad incontrastable, que es el surgimiento de un mundo unipolar. Fidel ya a comienzos de los años 60 veía venir este proceso y por eso hace él la convocatoria a la tricontinental. Cuando uno mira, digamos, retrospectivamente, ¿verdad? Estamos hablando de un proceso que se dio prácticamente en el año 65, 66, o sea, hace prácticamente 60 y pico años, y ya él de alguna manera veía que el mundo tal como estábamos, en el mundo ese que había una especie de unipolarismo, porque si bien existía la Unión Soviética, pero el predominio estadounidense era abrumador, brutal. La Unión Soviética, de alguna manera, y sus países vecinos resistían el avance de los Estados Unidos, pero con muy poca eficacia. Pero Fidel ya advirtió en ese momento que el sur global, en la medida en que pudiera unificar, articular sus estrategias de resistencia, etcétera, podía convertirse en un actor de primerísimo orden en la escena internacional. Evidentemente, cuando estamos mirando la realidad hoy, vemos que aquella intuición genial que tuvo Fidel, en el momento en que nadie pensaba esto, porque recordemos, en mediados de los años 60, prácticamente el sistema internacional era una dictadura manejada, dirigida por Estados Unidos y sus aliados. ¿Quién se atrevía a pensar de que otro mundo era posible? Bueno, Fidel, por eso es un personaje tan excepcional y por eso, a pesar de provenir de un país pequeño, un país, por supuesto, maravilloso, grandioso por su heroísmo, por su solidaridad, pero digo, en términos de desarrollo económico, de tamaño, de territorio, de población, no era un país que pudiera de por sí solo gravitar enormemente en la escena internacional. Sin embargo, Fidel gravitó mucho más, inclusive,
que la gran mayoría de los líderes, por ejemplo, que salieron de América Latina. Después, bueno, ya muchos años después aparecería Chávez, que de alguna manera es un producto de esa visión extraordinaria que tuvo Fidel cuando lo recibió, ¿verdad?, en su viaje allá al pie de la escalerilla del avión con alfombra roja. Chávez no sabía, se preguntaba a sí mismo quién vendría en ese avión, porque él no se pensaba que lo iba a recibir Fidel, y sin embargo ahí estaba Fidel al pie del avión, porque Fidel vio en Chávez el gran mariscal de campo que él necesitaba para su batalla antiimperialista. Y hubo otros líderes, por supuesto, muy importantes en América Latina, que tuvieron una cierta gravitación, pero estuvo mucho más condicionada. Por ejemplo, el liderazgo de Salvador Allende, muy importante, pero que no llegó a tener la gravitación tan global, universal, que tuvo Fidel, ¿no es cierto? Incluso, si me permite, redondeo la idea y córtame si ves que me voy demasiado lejos. Pero, por ejemplo, uno piensa en Mao Zedong, ¿no es cierto? Mao Zedong, un líder nada menos de la revolución comunista en China, un país que en ese momento, cuando triunfa la revolución, tenía casi 1.000 millones de habitantes. ¿Fue una figura equivalente en su gravitación internacional en la política mundial a la de Fidel? Bueno, la respuesta es que no, que Fidel, digamos, desde esta pequeña isla resulta que tenía una voz que resonaba con más fuerza que la del propio Mao Zedong. Bueno, esto nos da una idea entonces de la situación absolutamente excepcional de Fidel Castro en la arena mundial. Sí, y una idea que la tiene presente el día de hoy también el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien reafirmaba justamente el sentimiento de ser un fidelista. Así lo dijo. Ser fidelista no es profesar una fe ciega. Es una honorable actitud ante la vida. Ser fidelista es definirnos como permanentes luchadores antiimperialistas y contra todas las injusticias del mundo. Así lo decía el presidente cubano, profesor Fidel. Usted ya lo comentaba, siendo una pequeña isla, ¿no? Fidel convirtió a Cuba en un símbolo universal de resistencia y dignidad. ¿Cuál fue el impacto geopolítico de haber demostrado que un pequeño país bloqueado podía construir, pues, un proyecto soberano frente a una superpotencia económica y nuclear tan cerca de sus costas? Bueno, fue un impacto, fue y es todavía un impacto, ¿no es cierto?, notable, digamos, que la Revolución Cubana haya sobrevivido, digamos, desde el año 1959 hasta hoy, prácticamente un periodo de 67 años, a las agresiones, a las tentativas de asesinato de Fidel, que la misma CIA han desclasificado documentos donde demuestran de que hubo más de 600 tentativas de acabar con la vida de Fidel y que fracasaron todas. Evidentemente Fidel de alguna manera era el elegido, ¿no? Ciertamente, para la santería cubana, ¿no es cierto? El fenómeno aquel de cuando Fidel entra a La Habana y hacen ese gran acto multitudinario, había 1 millón de personas, y esas palomas blancas que insistentemente revoloteaban en torno a él y se posaban en su hombro, en su brazo, etcétera. Esto para la santería cubana es una señal, pero clarísima, de que esa persona está tocada por una varita mágica muy, muy especial. Digo, uno puede no creer eso, yo personalmente desconozco, pero he hablado con algunos de los santeros cubanos y siempre me decían, mira, esta cosa no le pasa a cualquiera, le pasó a Fidel. Al lado estaba Camilo, al lado estaba Raúl, por ahí estaba el Che, las palomas blancas aquellas se posaban sobre Fidel, no sobre los demás. Esto, claro, alguno puede desde una especie de cientificismo muy ingenuo, puede decir, bueno, esto es una tontería. No, no es ninguna tontería. Revela algo, algo revela. Ese hombre, digamos, tenía un magnetismo especial, una influencia especial, tenía una oratoria extraordinaria. Además era una persona cultísima, digamos, que leía de todo y además tenía una curiosidad inagotable para querer saber, querer conocer. Y realmente, bueno, dejó una herencia fenomenal. La herencia de que la lucha antiimperialista es fundamental para el futuro de América Latina. Lo dijo él, ni bien triunfa la Revolución Cubana y queda ratificado plenamente en la actualidad, en donde vemos los esfuerzos de Estados Unidos para someter a todos los países de América Latina y el Caribe al dominio férreo de los Estados Unidos, reivindicando la doctrina Monroe,
¿no es cierto?, que ahora le llaman Don't Road por Donald Trump. Y Fidel nos advirtió de eso, cuidado con el avance del imperialismo en América Latina. Tenemos que frenar eso porque va a provocar muerte, destrucción, ignorancia, enfermedad en nuestros pueblos. Ese legado, digamos, está presente, todavía palpita. Ahora estamos viviendo un momento de retroceso relativo de los procesos emancipatorios en América Latina, ¿no es cierto? Hay una expansión de la gravitación electoral de las derechas en América Latina, pero no me cabe ninguna duda de que eso es un fenómeno transitorio y que más pronto que tarde volverá a renacer esa sensación, ¿no es cierto?, y esa necesidad de reafirmar la autodeterminación nacional y luchar en contra de un imperialismo que está acorralado internacionalmente, que está en retirada en Asia, porque realmente la gravitación de China en Asia es abrumadora, y que ahora se recuesta sobre América Latina y trata de someter a todos los países del área a través de una combinación de poder militar, lo hemos visto en los acontecimientos del 3 de enero, y el poder blando, la guerra híbrida, todo lo demás. Entonces creo que el legado de Fidel es mantenernos en guardia, ¿no es cierto?, unificar los esfuerzos y articular con los países del sur global, que es algo que ya está pasando. El BRICS, de alguna manera, es una de las concreciones de los sueños de Fidel de articulación internacional de los países del sur para oponerse al imperialismo, aunque en el caso de los BRICS lo hacen con mucha cautela, etcétera, pero objetivamente lo están haciendo. Y entonces eso, de un precursor de esa línea política ha sido Fidel Castro. Con una altura política que por supuesto trasciende fronteras, trasciende ideologías y trasciende también el pensamiento de una América Latina que ve hoy más que nunca la vigencia en sus palabras. Profesor, voy a una breve pausa, ya volvemos nuevamente con usted para seguir analizando el legado de Fidel, 100 años con Fidel y lo que representa para América Latina. Tiene nuestra audiencia a través de Telegram y a través de este código QR la posibilidad de también opinar sobre los 100 años de Fidel y la importancia de su legado en nuestros días. Vamos a colocar también un pequeño video que da muestra precisamente de cómo ha sido el sentir de nuestra América Latina a propósito de estos 100 años de Fidel. Ya regresamos. Desde la escuela de Fidel me ha marcado profundamente su lealtad y la decisión de enfrentar al imperialismo como el destino de su vida. Su visión sobre la unidad, el ejemplo de estar siempre presente en los escenarios más adversos sin dejarse vencer por el pesimismo, la sensibilidad hacia los más necesitados, su concepto de justicia social y el valor que entraña su concepto de revolución. Quiero dejar constancia en el inicio de celebración de estos 100 años que compartimos del enorme compromiso de la dirección del partido y el gobierno con la obra inconmensurable de Fidel, que tenemos la responsabilidad de salvar de los vientos amenazantes que por todas partes soplan, alimentados por la sed de conquista y castigo que nos reserva el imperio. Como Fidel dijo más de una vez, y cito, nosotros estamos dispuestos a resistir digna y abnegadamente los años que sean necesarios el bloqueo imperialista. Si otros transigen, si otros se dejan sobornar, si otros traicionan, Cuba sabrá mantenerse como ejemplo de una revolución que no claudica, que no se vende, que no se rinde, que no se pone de rodillas. Fidel es un país, Fidel es Cuba. Por Cuba con Fidel hasta la victoria siempre. ¡Viva por siempre Fidel! ¡Viva! Socialismo o muerte, patria o muerte, venceremos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Como no podía ser de otra manera, el pueblo de Cuba pues está allí muy atento precisamente a estos 100 años de Fidel y con un espectáculo
político-cultural en el Teatro Karl Marx, Cuba conmemoró este centenario del natalicio del revolucionario líder histórico de la Revolución Cubana, en un acto en el que asistieron su hermano y expresidente Raúl Castro, la viuda del mandatario Dalia Soto del Valle, el actual presidente Miguel Díaz-Canel, junto a altos dirigentes del Partido Comunista de Cuba. En esa jornada se sirvió el cierre para un primer coloquio internacional, Fidel, legado y futuro. Allí se destacaba la figura de Castro como defensor de las causas justas y enmarcó en este legado 176 reformas económicas aprobadas en junio para liberalizar y descentralizar la economía de la isla. El presidente del país arremetió contra el gobierno de Estados Unidos acusándole de mantener un cerco imperial contra el pueblo cubano. Como parte de este acto conmemorativo en el Cementerio Patrimonial Santa Efigenia de Santiago de Cuba, pues también se depositó una ofrenda floral a nombre del general del ejército Raúl Castro Ruz ante el monolito que guarda sus cenizas, y de realizarse también entrega de 100 carnés a nuevos militantes del Partido Comunista de Cuba. Es parte de esa conmemoración que se ha dado en el día de hoy por los 100 años de Fidel. Atilio Borón con nosotros, politólogo y sociólogo argentino. Bueno, profesor, hablar de Fidel desde el punto de vista político, de la altura política que tiene siempre, ha sido como, digamos, algo que desde muchos países del mundo se ha seguido, pero bueno, también hay otras facetas muy importantes de Fidel desde el punto de vista cultural, desde el ámbito de las letras, de la literatura. Siempre tuvo, digamos, una cercanía con grandes referentes en este sentido. ¿Qué decir de esta faceta y desde el punto de vista, cómo es Fidel, desde el punto de vista cultural? Bueno, mire, yo le voy a contar, por ejemplo, experiencias que yo he tenido en varios eventos que se organizaron en Cuba, ¿no es cierto?, a lo largo de estos últimos 25, 30 años, mientras Fidel estaba en funciones. Uno veía, por ejemplo, que pasaban invitados a esos eventos. Estoy pensando la conferencia sobre globalización y problemas de desarrollo de la ANEC, actividades organizadas por la Casa de las Américas o por el ISRI, ¿no es cierto?, del MINREX. Y bueno, venía Fidel invariablemente, y Fidel tomaba asiento, ¿no es cierto?, en la primera fila del público. Tenía una pequeña libreta en donde iba anotando cuidadosamente lo que decían los diferentes expositores. Y luego, muy respetuosamente, muy a menudo, pedía la palabra para hacer una pregunta, pedir una aclaración, y era realmente notable cómo el hombre había captado en los más diversos temas sobre los más diversos países. En una de las últimas de estos eventos, que fue en el año 2012, en el marco de la Feria del Libro, que hubo un encuentro con intelectuales, a mí me sorprendió, pero de sobremanera. Por ejemplo, cuando un visitante, un intelectual, ¿no es cierto?, residente en Túnez, si mal no recuerdo, y habló sobre las exportaciones de Túnez, etcétera, y Fidel al toque, al vuelo, le dijo: oye, pero mira, yo creo que no es eso, que realmente las exportaciones que ustedes tienen, las más importantes, son estas otras. Esta persona se quedó poco menos que paralizada ante esa observación que le hizo a Fidel. Y realmente tú miró sus papeles y reconoció, le dijo: tiene razón, comandante. Ahora, fíjate tú, que no era que se estaba hablando de Cuba o de América Latina, de un país del norte de África. Y este hombre había leído, porque Fidel leía de todo, era la persona mejor informada del mundo. Además, la gente del equipo de él lo sabía muy bien, porque cada mañana, ¿no es cierto?, llegaban a Palacio con una pila de 400 o 450, 500 cables. En aquella época, hoy en día sería diferente, pero en aquella época eran cables que venían, digamos, en muchos casos a través de, no recuerdo cómo se decían, los teletipos de las grandes empresas de comunicaciones, y Fidel estaba al día de todo. Fidel estaba al día, a mí me sorprendió, por ejemplo, de las disputas al interior del Partido Peronista en la Argentina en los años 1999, 2000, 2001. Conocía perfectamente las líneas internas, quiénes eran sus principales dirigentes, cuáles eran los temas que producían esa división, que ponía en riesgo, digamos, la posibilidad de acabar con lo que era el gobierno de Carlos Saúl Menem.
en la Argentina. O sea, un hombre con un nivel de información impresionante. Tú me dirás, en el mundo de las ciencias sociales o de la política, no. No solamente eso, porque también era una persona sumamente leída, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con la astronomía. Era un admirador enorme de Steve Hawking, el autor de ese libro maravilloso, La breve historia del tiempo. Fidel tenía una enorme admiración por Hawking. Ustedes saben que él tenía, digamos, una especie de parálisis, era cuadraplégico, pero tenía una cabeza formidable y escribía, digamos, lograba hacerse entender y escribir cosas, y Fidel seguía cuidadosamente las declaraciones de Hawkins, porque bueno, aquel que nos permite entender el origen del universo está haciendo un aporte, decía Fidel, para entender también el origen de los males de nuestra sociedad. O sea, una amplitud impresionante, ¿no es cierto? Todo lo que eran las nanociencias, para ni hablar de, qué sé yo, cuestiones como la botánica. Ustedes recordarán el énfasis que él hacía en el cultivo de la moringa y los atributos que tenía esa planta para beneficiar la salud de la población. Es decir, era algo realmente que llamaba mucho la atención. O sea, tenía una amplitud que yo no he visto en otros dirigentes políticos, ni en América Latina, ni en Europa, ni hablemos de los actuales dirigentes del mundo hoy, porque digo, son pigmeos al lado de Fidel. La estatura de Fidel es una estatura gigantesca. Pues póngalo a conversar con quién a Fidel. No tiene con quién conversar. Y esto ya le pasó en 1992, y con esto redondeo, Blandón, una anécdota, pero que es muy importante. En 1992 se realizó la Cumbre de la Tierra, ¿verdad? En la primera Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, un poco por los 500 años de la conquista de América, descubrimiento, etcétera, como se le llame, ¿verdad? Y ahí se hizo esta primera reunión sobre el tema del futuro de la Tierra. Y ahí Fidel hizo un breve discurso, porque se había acordado que cada participante hablaría 7 minutos. Y ustedes saben muy bien lo extraordinariamente meticuloso que era Fidel, uno de cuyos rasgos más importantes o hábitos era mirar así con mucho cuidado su reloj, lo acercaba muy bien porque tenía una percepción del tiempo, pero absolutamente, yo diría casi cronométrica. Bueno, se presenta Fidel en esa conferencia, le dan su turno y él habla y comienza a dar esa famosa explicación diciendo que hay una especie que por las condiciones cambiantes del medio ambiente que hicieron posible su aparición, corre el riesgo de extinción. Esa especie es la especie humana. Y ahí hace todo ese discurso maravilloso, dura 6 minutos 50 segundos, ¿verdad? Bueno, yo he visto en el video que hacían un paneo de los participantes que estaban ahí, que se intercambiaban sonrisas socarronas, burlonas, como diciendo, ay, es Fidel, siempre con su catastrofismo, siempre con el derrumbe del capitalismo, siempre con la crisis del imperialismo, todas estas tonterías de que desaparece la especie humana, corre riesgo, etcétera, ¿verdad? Claro, ¿quiénes eran estos personajes? Personajes de una eminente mediocridad. Carlos Menem, Salinas de Gortari, Alberto Fujimori, Fernando Collor de Mello, Patricio Aylwin, el mismo Felipe González, que era más inteligente que los demás, pero un hombre que se vendió a las transnacionales españolas y abandonó todos sus principios. Bueno, se miraban entre sí burlonamente. 20 años después, o menos, todo el mundo comenzó a hablar de lo que Fidel había anticipado, el cambio climático y la destrucción del planeta Tierra y la depredación que el capitalismo produce en el planeta Tierra. Él lo dijo 20 años antes que todos los demás. Y esto es una tendencia, ¿verdad?, muy clara en el pensamiento de Fidel, tener esa capacidad de proyección y de anticipación y poder ver los hechos cuando el común de los mortales, todos nosotros realmente estamos así, tal vez sorprendidos, atónitos ante algunas novedades, no podemos integrarlas. Y Fidel la integró cambio climático, depredación capitalista, especie humana en peligro. Y bueno, y eso era Fidel, o sea, una capacidad fenomenal y con una gran elocuencia, ¿verdad? Era un orador fuera de serie, sabemos,
uno podía escucharlo a Fidel 4 o 5 horas y la gente se quedaba, digamos así, poco menos que en un estado de devoción mística. Yo lo he visto en Chile cuando él estuvo en esa famosa gira en noviembre del 71 en Chile, yo vivía allá en aquella época, o más recientemente el discurso que Fidel improvisa cuando llega a Buenos Aires para la asunción de Néstor Kirchner, que al día siguiente, el 26 de mayo, se improvisa un acto en la Facultad de Derecho. Resulta que se corrió la voz de que iba a ir a la Facultad de Derecho Fidel y la sala, que tenía una capacidad de 1.200, 1.300 personas, bueno, pues había 50.000 personas rodeando la facultad y hubo, digamos, que organizar, improvisar un acto en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que era una plaza enorme. La plaza se llenó. Hacía un frío tremendo esa noche, ¿no es cierto? Fidel habló 2 horas y media y la gente no se movía, estaba ahí como si estuviera así, absolutamente hipnotizada, cautivada por la elocuencia de Fidel, por el sentido de lo que decía, por la profundidad de su reflexión y por la forma como lo decía, que llegaba al común de la gente que estaba ahí, porque los que estaban ahí no todos eran gente que tenían un alto nivel de politización, había mucha curiosidad por ver a este personaje fenomenal, de otra galaxia, como dice la canción de Silvio, ¿no? Bueno, eso era Fidel, por eso su huella es tan profunda y es tan duradera, y es una huella duradera no solamente en América Latina, en cualquier país del mundo, digamos, del mundo del sur global, sea África o Asia, la figura de Fidel inmediatamente evoca atención, curiosidad, respeto, ¿no es cierto?, muy grande. Yo lo he comprobado estando en países como Tailandia, como la India, como Corea, digamos, como Japón, por supuesto China, Vietnam. Digo, uno dice Fidel y de inmediato hay una atracción de la gente que quiere saber más, que le contemos lo que pensaba Fidel, dónde escribía, cómo lo hacía, etc. Por eso es un personaje que nos ha dejado un legado que tiene una tremenda actualidad. No es una cosa histórica, no es algo de un archivo histórico, sino que es un legado presente para las luchas de hoy, que América Latina tiene que dar hoy y que son las luchas que Fidel anticipó, que Fidel bregó en su tiempo y que nos invita ahora nuevamente a unar esfuerzos para detener este afán, ¿no es cierto?, de reimplementar una vez más la doctrina Monroe y apoderarse de ese continente, que es lo que realmente está tratando de hacer Donald Trump, que no va a tener éxito, no lo va a poder hacer, pero que en este momento ha logrado algunos progresos en ese proyecto. Es el desafío en nuestra América en la actualidad y tan vigente el pensamiento de Fidel Castro a propósito de esos 100 años de su natalicio. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros y por la explicación. No, gracias a ti, un gran abrazo y celebremos la herencia fenomenal que nos ha dejado ese gigante que fue Fidel Castro Ruz. Muchísimas gracias, profesor. Atilio Borón, politólogo y sociólogo argentino, hablando precisamente de esa herencia que también hemos querido preguntarle a la audiencia, 100 años de su natalicio. ¿Qué aspecto del legado de Fidel es más urgente hoy frente al actual escenario de Latinoamérica? Bueno, y ahí están los resultados. 37% de los usuarios dice resistencia activa a bloqueos y sanciones, pero también otro 37% nos comenta unidad y solidaridad global. Con un 28%, otros opinan soberanía y defensa de los recursos estratégicos en nuestro continente. Son parte de la herencia del pensamiento de Fidel a 100 años de su nacimiento. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar. www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo. También en Telegram, nuestro servicio informativo las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.